Amigos y amigas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Es un gusto saludarlos como siempre y hoy vamos a dar inicio a otra fórmula más de esta jornada de videos que se llama el ABC del cálculo integral. En esta ocasión vamos a ver la fórmula que hemos enumerado como número 4. Para esta fórmula es importante considerar algunas recomendaciones específicas. Por ejemplo, dado que se trata de una fracción, entonces es conveniente considerar que algunas veces la fracción presenta características de división algebraica y a veces no procede a la división algebraica. En este caso vamos a dar dos ejemplos. El ejemplo número 1 consiste en dar una condición donde la fracción sea propia, es decir, no procede la división. En tanto que el segundo ejemplo se va a referir a un tema que vamos a integrar, la fórmula 1, 2, 3 y 4. Muy bien, para dar inicio, entonces vamos a considerar la siguiente expresión a integrarse. Esta integral es 3 diferencial de x sobre 2x más 1. En este caso no procede la división, y no procede porque el grado del denominador es 1 y el grado del numerador, prácticamente, si consideráramos la expresión en estas condiciones, sería la potencia 0. Entonces, se ve que no procede la división. Por lo tanto, vamos a considerar una característica que se llama fracción propia. Para este caso vamos a hacer lo siguiente. En este tipo de fórmula, la número 4, a veces es importante considerar la aplicación de propiedades logarítmicas. Por ejemplo, una propiedad es que n logaritmo natural de u es igual al logaritmo de u a la n. Es decir, el coeficiente pasa a ser potencia de la base logarítmica. Otra de las condiciones, la propiedad, es que el logaritmo de un producto a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Esta es otra condición muy importante. Otra condición que también se utiliza algunas veces una propiedad es que la división del logaritmo a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. En este caso, entonces, vamos a apreciar que a lo largo de los dos problemas que vamos a citar se van a aplicar algunas de estas propiedades. Muy bien, para dar inicio a este problema, entonces vamos a dar la recomendación que hemos citado en las sesiones anteriores, que anotemos la fórmula en la parte de abajo de la integral dada. En este caso, vamos a recomendar nuevamente que para poder aplicar esta fórmula tenemos que aplicar dos principios fundamentales. El principio número 1 es que para aplicar toda fórmula de integración debe de hacerse un análisis correspondiente. Habíamos comentado que el análisis correspondiente consiste en los siguientes elementos. Es decir, este análisis contiene dos partes. Una parte que es la identificación de los elementos. En este caso, vamos a ver que u viene siendo 2x más 1. Entonces, este elemento lo vamos a poner aquí de esta forma. Este es el elemento básico en esta fórmula. Ahora bien, este elemento que es la parte de identificación de datos, hay otra parte que es determinar la derivada o la diferencial, mejor dicho, determinar la
diferencial de u, en este caso. Entonces, para obtener la diferencial, vamos a decir, primero en términos de derivadas, es un método que aplicamos, que bien puede ser directamente la fórmula de diferencial, es igual a la derivada de los x más 1, ¿verdad? Donde vemos que al aplicar la ley distributiva de dos elementos, consideramos entonces que du entre dx es igual, la derivada de 2x es igual a 2, más la derivada de una constante 1 es igual a 0, por lo tanto es igual a 2. Es decir, podemos considerar que la diferencial de u es igual a la derivada, que es 2 en este caso, por la diferencial de la variable independiente. Habíamos dicho que una forma muy práctica de hacer esta derivada es considerar que este denominador se anota adelante de la obtención de la derivada. Ahora bien, vemos entonces que este análisis nos permite a nosotros considerar la comparación de lo que obtenemos como diferencial contra lo que nos da la fórmula. Es decir, 2 de x son los elementos que deben de aparecer aquí. Entonces, para ello, puesto que la condición no se cumple, lo que debe de hacerse es extraer este 3 del integrando y nos queda entonces de x entre 2x más 1. La recomendación es que los elementos que aparecen al determinar la diferencial estén contenidos en el integrando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para hacer notar lo que vamos a agregar, ponemos el 2 con número rojo, agregamos un 2 entonces dentro, arriba, y en la parte exterior del integrando anotamos un 2 en la parte de abajo. Si nosotros observamos 2 con 2 se cancela y comprobamos que no se ha alterado la expresión de la integral propuesta. Muy bien, ahora si ya que 2 de x y 2 de x son iguales, se puede aplicar la fórmula. Y la fórmula nos queda de la siguiente manera: 3 medios, ahora sí, del logaritmo, lo vamos a anotar aquí, de u más la constante de integración, pero u viene siendo, según el análisis, 2x más 1. Entonces ese dato lo vamos a poner aquí, 2x más 1. Podríamos decir que esta ya es un resultado aceptable, pero vamos a echar mano de los principios. Por ejemplo, aquí en este caso vamos a recurrir a la aplicación de esta propiedad para darle una modificación. Es decir, que 3 medios puede pasar como exponente de la base logarítmica y nos queda entonces logaritmo de 2x más 1 elevado a la 3 medios más la constante de integración. Aquí observamos cómo esta potencia pasa en la parte superior de la base. Finalmente, la respuesta puede quedarnos como la raíz cuadrada de 2x más 1 elevado al cubo más la constante de integración. Entonces, esta es la respuesta de esta integral. En este caso vemos que el 2 es el índice de la raíz que está expresado aquí, que sabemos que por convención no se anota. Finalmente podemos asegurar entonces que este resultado está más simplificado que el anterior. Y esto que obtuvimos, entonces habíamos comentado que es la función primitiva. Y este es el método para aplicar esta fórmula número 4. Con eso terminamos el ejemplo número 1 entonces. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo número 2,
donde vamos a conjuntar la fórmula 1, 2, 3 y 4. Le vamos a llamar a este ejemplo 2 el ejemplo integrador. Es importante considerar que la condición que estamos aplicando de la fórmula número 4 tiene esas características. Entonces, dado que se da en forma de una división, tenemos que recurrir a observar en toda integral de ese tipo si es una función propia o es impropia. Es decir, propia si no es divisible, impropia si es divisible. En este caso vemos que es una función impropia. ¿Por qué es impropia? Bueno, porque observamos que el grado 2 es mayor que el grado 1. Entonces, eso nos sugiere hacer una división algebraica. Para ello, entonces, vamos a proceder a realizarla. Y tenemos entonces estas características. Este término se llama dividendo. Este término se llama cociente. Este término se llama divisor. Y ese término que nos va a quedar le vamos a llamar residuo. El método consiste en lo siguiente. Vamos a dividir la potencia más grande del dividendo entre la potencia mayor o más grande del divisor. Y nos queda entonces x cuadrado entre x. De tal forma que la división nos queda x, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque 2 menos 1 es igual a 1. Sabemos que en la división, cuando las bases son iguales, las potencias se restan. Este valor de x lo vamos a colocar aquí y ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente. Multiplicamos más por más y nos queda más. Le cambiamos de signo, le ponemos contrario, menos. X por x, x cuadrado. Más por menos es igual a menos, lo vamos a hacer positivo cambiando de signo. X por 3 es igual a 3x. Ahora hacemos la cancelación de los elementos que se deban de cancelar, que son esos dos, y sumamos 1 más 3x, lo anotamos de esta forma. No se pueden sumar porque no son semejantes. Nuevamente volvemos a checar este elemento mayor entre este elemento mayor y lo vamos a proponer de esta forma, de tal manera que cancelamos x con x y nos queda 3. Este valor lo vamos a poner aquí y procedemos a hacer el mismo procedimiento. Más por más es igual a más. Ahora le cambiamos de signo, lo ponemos negativo. 3 por x nos queda 3x. Más por menos es igual a menos, la cambiamos de signo a más. 3 por 3 es igual a 9 y procedemos a hacer la resta, la cancelación de estos dos, y en ese caso sumamos 1 más 9 y nos queda 10. Entonces observamos que ya no hay forma de dividir, porque aquí la potencia es 0 y la potencia aquí es 1. Por lo que para expresar el cociente podemos decir entonces que existe una condición que nos dice que el resultado de una división es igual al cociente más el residuo entre el divisor, que en estos casos nos queda, en términos de decir cociente, x menos 3. Aquí vamos a considerar, en este caso, quitamos esto, ponemos x más 3, perdón, y residuo nos queda en este caso 10, lo vamos a anotar aquí, 10, divisor x menos 3, lo colocamos aquí, ahí está. Entonces, esta es la condición de la expresión que vamos a resolver, y con ello podemos decir que entra entonces ya la aplicación de las fórmulas antes citadas. Para hacerlo entonces vamos a colocar ya en estos términos el resultado. El resultado entonces es igual a la integral, vamos a poner un corchete de x más 3 más
10 entre x menos 3 por diferencial de x. Y esto nos sugiere entonces, ahora sí, la aplicación de las fórmulas que habíamos comentado de forma anterior. Podemos observar que son 1, 2, 3 términos, por lo tanto van a originarse 3 integrales. Ahí están las 3 integrales. De tal forma que nos va a quedar la integral de x como primera partición más 3 veces la integral de dx, que es la segunda, más la integral de 10 de x entre x menos 3. Eso nos quiere decir, o nos sugiere, que hay una fórmula específica para cada uno de estas expresiones. Vamos a retomar nuevamente las fórmulas 1, 3 y 4. La fórmula 2 ya quedó implícita dentro de la distribución. La fórmula 1, si recordamos, es k f de x diferencial de x es igual a kx más c, con la condición que siempre y cuando f de x sea 1. Dentro de la fórmula número 3 tenemos integral de u a la n diferencial de u, donde nos queda u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, con la condición también que n sea diferente de menos 1. Y dentro de la fórmula número 4 es integral de diferencial de u entre u es logaritmo de u más la constante de integración. El primer caso que estamos abordando entonces en este término o integral se refiere a la fórmula número 3. En este caso se refiere a la fórmula número 1 por las condiciones que especifica acá. Y el tercer caso se refiere específicamente a la fórmula número 4. Esto significa que vamos a hacer un análisis para cada una de las integrales, a excepción de esta integral número 2, donde se resuelve por concepto específicamente. Integral 1, integral 2 e integral número 3. Entonces vamos a proceder a hacer los análisis correspondientes para aplicar las fórmulas citadas en cada uno de estos casos. Análisis de 1. En este caso observamos que n es igual a 1. Aquí se puede observar. Y que u viene siendo la base, en este caso de esta x, es la base, x es la base. De tal forma que el análisis comprende una parte que es una diferencial, y para efectuar esa diferencial observamos lo siguiente, que du es igual a dx, dado que la derivada de x en x vale 1. 1 la derivada por la diferencial de la variable independiente. En el caso número 2, directamente aquí checamos que por conceptos de operación inversa y directa se cancelan, entonces directamente nos queda 3x. Para la integral número 3, 3, en este caso, la fórmula 4, análisis, u es, checamos, el denominador del integrando, es decir, x menos 3. Por tanto, para obtener la diferencial nos queda solamente diferencial de x, porque la derivada de x es igual a 1. Derivada de una constante es igual a 0. 1 menos 0 es igual a 1. Y específicamente de u vale entonces de x. Para continuar con este problema, entonces aquí vemos que esta integral se resuelve directamente aplicando la fórmula, ¿verdad? Número 3. La fórmula 3 dice u a la n más 1 entre n más 1 más
En este caso, vamos a anotar aquí los análisis. En este caso es 3 por x más este 10 que está aquí. Nos conviene extraerlo de la integral para tener una mayor apreciación de que los elementos son iguales, y esto nos permite aplicar la fórmula de manera respectiva. Entonces, ya casi para concluir, se expresa de la siguiente manera. Aquí ya hicimos un bosquejo de la fórmula número 3 para el primer caso. Entonces vamos a continuar considerando que es u a la n más 1. En este caso u viene siendo x. Aquí se puede observar entonces que me queda x, n igual a 1, anotamos aquí, y n es igual a 1. Entonces esto nos quedaría x al cuadrado sobre 2 para la primera integral, aplicando la fórmula número 3. En el siguiente caso tenemos ya el resultado de 3x, pero para la fórmula número 4, en este caso nos queda que la aplicación de esta es 10 veces el logaritmo de u, que vamos a ponerlo aquí, pero u vale x menos 3, más la constante de integración. Entonces, estos son los elementos ya que expresan el resultado de esta integral. Para dar una modificación final, podemos decir entonces que x cuadrado sobre 2 más 3x más el logaritmo de x menos 3 elevado a la 10 más la constante de integración nos puede dar un resultado final. Y este resultado final se expresa en el último término en condiciones de la propiedad que vamos a retomar nuevamente, una de las 3 propiedades logarítmicas, que dice n logaritmo de u es igual al logaritmo de u elevado a la n. Entonces, de esta forma podemos concluir que una integral puede estar sujeta a la aplicación de diferentes fórmulas. Con esto terminamos entonces el ejemplo número 2 y vamos a dar paso entonces al siguiente apartado. Muy bien, ahora vamos a poner en práctica las recomendaciones que hemos estado viendo en los ejemplos 1 y 2, y para ello te invitamos a que pongas a prueba tu talento y podamos ver qué tanto hemos asimilado esta sesión. En este caso tenemos 5 ejercicios que nos van a permitir comprobar todo lo que hemos estado aprendiendo. En el ejercicio número 1, pues es algo muy sencillo. Integral de x entre x menos 2 nos queda como resultado logaritmo de x menos 2 más la constante de integración. En el ejemplo número 2, de x entre 5x más 4 igual al logaritmo de raíz quinta de 5x más 4 más la constante de integración. No te olvides que tenemos que aplicar la propiedad, una de las propiedades logarítmicas, para llegar a este resultado. En el caso número 3, integral de x entre x cuadrado menos 1. También aplicando la propiedad logarítmica llegamos a esta conclusión. Prosiguiendo con el caso número 4, aquí vamos a checar que nos queda x más 1 de x entre x cuadrado más 2x más 1. Es la expresión que se está proponiendo a resolverse y nos queda como resultado logaritmo de x más 1. Aquí es importante que identifiques que el término que está situado en la parte del denominador es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para que te des idea por qué de la simplificación de este resultado. Finalmente, en el caso número 5,
tenemos la integral de x cúbica más 1, diferencial de x entre x menos 3, lo que te da como resultado x cúbica sobre 3 más 3x cuadrada sobre 2 más 9x más 28 logaritmo de x menos 3. Con esos 5 casos entonces podemos poner a prueba lo que hemos estado asimilando, y quiero decirte con eso que terminamos esta sesión más de esta jornada de videos que se están elaborando con respecto al aprendizaje del cálculo en un concepto de ABC. Te invitamos a que sigas con nosotros en este canal y que podamos seguir en comunicación en la búsqueda constante y permanente del conocimiento del cálculo integral a través del ABC. Que estés bien, mis estimados amigos y amigas, que tengan buenas noches, buena tarde, buenos días. Hasta la próxima, nos vemos. Muchas gracias.